Y ahora me tocó realmente administrar la doctrina, lo que es de la Cena del Señor, que ya muchos ya la conocemos, ya se nos ha dado a conocer, hay series completas, el pastor tiene una serie que es precisamente de la Cena del Señor, está en internet, creo que sí todavía está ahí publicado, todavía está ahí en línea, lo puedes bajar, la puedes oír ahí mismo, y eso te va a traer más y más discernimiento de la palabra y para que tú desarrolles esa fe que Dios quiere que crezca. Porque en el reino de Dios todo lleva ese sentido de ¿qué? De crecer, de aumentar, de ensancharnos. ¿Para qué? Para dar honra y gloria a Dios de que cosas nuevas están sucediendo cada vez en nuestras vidas. Entonces, algo que quiero que me ayudes y que cooperes con esta palabra es de que pongas toda tu atención porque vamos a entrar a una doctrina que es la base del cristianismo. Porque es la obra perfecta, ¿verdad? Es la obra maravillosa de Dios de la salvación. De esto dependen muchas cosas de que tú realmente valores esa gracia que ha venido en tu vida y que está ayudándote en muchas cosas que muchas veces no las percibimos, pero la palabra dice que debemos hacer siempre agradecidos en todo. No por todo, sino en todo lo que nos trae beneficios. La palabra habla de beneficios, ¿verdad? Si tú ves el Salmo 103, ¿de qué habla? De todos los beneficios que Dios ha traído a nuestras vidas. Y el único que Él sabe hacer, ¿traer qué? Beneficios, porque Él es el bien absoluto. Es el Dios bueno, misericordioso. Es su naturaleza, Él no puede cambiar eso. Dios es amor y permanece como amor, ¿verdad? Dice que el amor no es inagotable en Él. Y ese amor lo ha derramado en nosotros. Y quiere que lo expresemos todo el tiempo porque Él quiere actuar de esa manera. Expresándonos en ese amor hacia nuestros amigos, compañeros, familiares, todas las gentes que podamos alcanzar con ese amor. Siempre dispuestos a servir, a ayudar, a animar, edificar, hablando lo que da gracia, lo que ayuda. Nunca hables mal de ninguna persona a pesar de cómo lo veas, cómo lo percibas. Habla como Dios lo ve. Nunca pongas tu opinión sobre otra persona. Porque Dios no opina lo mismo que tú. Por eso dice que tus pensamientos no son sus pensamientos. Tus caminos no son sus caminos. Y debemos empezar a actuar a la manera de Dios. Pensar a la manera de Dios. Renunciando a nuestra propia opinión. ¿Verdad? Siempre que te dirijas a un hermano, a un amigo, a cualquiera que sea tu semejante, siempre habla lo que opina Dios de esa persona. Así como Él opinó de ti. Él nunca opinó nada mal de ti. Nunca hablará Dios nada mal de ti. Porque Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Entonces, estoy estableciendo ahorita fundamentos que tú debes entender para que no haya ninguna obstrucción a esta enseñanza. Necesitamos estar libres de un pensamiento natural. No queremos pensamientos naturales aquí. Queremos pensamientos que se conecten al pensamiento de Dios, que se alineen a la voluntad de Dios y que renunciemos a nuestra propia opinión para que no haya esa confusión, ¿verdad? Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de orden. Entonces debemos entender el orden que nos da la palabra, el orden que nos da el Espíritu. Dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Somos qué? Somos seres espirituales, ¿verdad? Dice la palabra en una de las versiones del Humash que le llaman, que es la sabiduría de los sabios de judíos, que cuando dijo que Dios nos hizo a imagen y semejanza de Dios, en el Génesis, ellos comentan de que somos espíritus parlantes. ¿Se fijan? ¿Qué quiere decir eso? Que hablamos como Dios. Eso es una verdad absoluta, mi hermano. Tenemos la capacidad de hablar como Dios, porque por eso nos confió su palabra. ¿Ah? Para poder hablar y expresarnos como Él lo hace. ¿Ah? Porque ese es realmente todo lo que nos lleva a la palabra, a imitarlo a Él, a ser como Él, porque ya lo somos a través de Cristo. Solo tenemos que eso se afirme y se desarrolle en nosotros, ¿verdad? Renunciando a lo que éramos antes, porque ya lo hemos hecho a través de Cristo cuando aceptamos su señorío, ¿verdad? Renunciamos a vivir ya a nuestra manera para que sea ahora a la manera de Dios. Ahora, créeme, escucha bien, y haz todo tu esfuerzo para no distraerte de estas cosas. Olvídate del celular, olvídate de las llamadas, olvídate en lo que más puedas de levantarte y ir al baño. Claro, no te obligo a nada, simplemente no queremos un accidente aquí. Si de veras te anda de verdad, pues tienes toda la libertad.
pero trata de ocupar todo tu tiempo en esta enseñanza, porque esto es la obra maestra del Señor. Es la obra magnífica del Señor. Y necesitamos toda tu atención. Ahora, quiero que me acompañen a Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 11. Necesito activar esa fe que está en ti. Y esto lo va a hacer. La palabra de Dios es la fuente ¿de qué? De nuestra fe. Vamos a Hebreos 11. Y esto nos va a conectar con esa fe. Gloria a Dios. Hebreos 11, ¿ya están? ¿Me dice amén? Hebreos 11, versículo 3. Hebreos 11, 3 dice: por la fe entendemos. Wow. Desde ahí ya te está dando luz. Las cosas de Dios no las podemos entender naturalmente. No depende de tu intelecto, no depende de tus estudios, no depende de tu capacidad. Depende de qué, de que puedas entender a Dios. Depende de qué, de tu fe. Así que aquí no importa si eres universitario o si nada más cruzaste la primaria o si realmente no estudiaste nada. Para Dios eso no le estorba a Dios eso. ¿Ah? ¿Por qué? Porque Él lo único que necesita, ¿qué es? Tu fe, conforme a la palabra, conforme a lo que está escrito. Dice que por la fe entendemos. Esto que te voy a hablar no lo vas a poder percibir con tu naturaleza, con tu cerebro, pero sí lo vas a poder percibir ¿con qué? Con tu fe, que se produce ¿dónde? En tu corazón. La palabra va y penetra ¿hasta dónde? Hasta tu corazón. Cuando tú tienes esa apertura, esa disposición de escuchar, ¿con qué? Con fe, con confianza, convicción de que Dios habla con una palabra que es totalmente limpia, pura, confiable, ¿ya? Porque es Dios el que nos habla a través de su palabra. Esta es la palabra viva. Este no es un libro cualquiera. Esto es un ser viviente que nos habla todos los días. Estamos tratando con un ser ¿qué? Viviente, el Dios vivo de la Biblia. Y así es como nos está ayudando a que captemos con la fe, con el corazón, y no con nuestro propio entendimiento. Entonces, por la fe, ¿qué? Entendemos. Dice la palabra que todo lo que no es de fe, ¿qué es? Pecados. Si no utilizas tu fe, no te puedes conectar a la bendición, no te puedes conectar al poder, no te puedes conectar a todo lo que Dios tiene para ti. Dios tiene ahora, cosas grandes. Dígame, ¿quiénes vienen enfermos? ¿Quiénes vienen dolidos? ¿Quiénes vienen preocupados? ¿Quiénes está en algún tipo de problema, sean con sus hijos, familiares, trabajo? ¿Alguien sinceramente le puede levantar su mano? ¿Verdad? La mayoría venimos muchas veces con muchas preocupaciones, necesidades, pero créeme que tú debes de tener todo tu empeño y esfuerzo en que tú te despojes de eso cuando tú entras a la casa de Dios y deja que Él haga la obra. Despójate de la preocupación, despójate de todo aquello que te distraiga, deja y entrégale esa carga ¿a quién? A Jesús. ¿Verdad? Cualquiera persona que esté dolido, enfermo o que traiga cualquier necesidad, Dios está siempre dispuesto a suplirla si tú escuchas con fe. De hecho ya lo está haciendo, para muchos ya está fluyendo. Tú debes de venir con la expectativa de que algo nuevo va a suceder aquí en tu vida. No vas a salir como llegaste, jamás lo va a hacer. Él está dispuesto siempre a traer cosas nuevas. Dice que cada día sus bondades son nuevas. Y Él está dispuesto de que tú las poseas, si las recibes con fe. Si escuchas, atento a tus oídos, inclinas tu oído a Él. ¿Ah? Entonces pon mucha atención. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Están ahí Hebreos 11:3? Dice, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo lo que se ve, todo lo que percibimos naturalmente fue hecho de lo que ¿qué? Que no se veía. Bueno, vamos a orar antes de... Ayúdame con esta oración. Gracias, Señor, te damos por esta palabra, Señor, que hoy nos trae, Señor, que es nuestro alimento, que es nuestro pan, y nos nutre y nos fortalece, Señor, por medio de la fe.
Gracias, Señor, te damos, Señor, porque es tu presencia maravillosa que nos instruye por el poder del Espíritu Santo. Declaramos el dominio, Señor, de tu palabra aquí ahora, Señor. Y que nada puede destruir, Señor, tu palabra. Nada puede destruir, Señor, esta doctrina que es de Dios. Gracias, Señor, porque tú nos has dado oídos para oír. Nos has dado ojos para ver. Y podemos comprender y entender, Señor, a través del Espíritu Santo, que nos da ese discernimiento por medio de la fe. Declaramos espíritu de sabiduría, revelación, conocimiento, ahora se manifiesta en nuestras vidas, Señor. Y oramos, Señor, para que nuestros dichos de nuestra boca, nuestro corazón, Señor, se alinee a tu palabra, Señor. Y que seas tú, Señor, quien se exprese a través de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos has dado el poder. Tú nos has dado, Señor, tu gloria. Tú nos has dado acceso a toda tu palabra, Señor, para que podamos discernir y entender, Señor, y que ese poder, Señor, se manifieste en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Muy bien. Entonces dice que todo lo que vemos fue hecho de lo que no se ve. Eso es muy importante que lo establecemos para lo que hoy voy a hablar. Esto nada más es un fundamento que quiero darte. ¿El orden va de dónde? ¿De lo natural a lo espiritual? ¿O de lo espiritual a lo natural? Así es. El diablo muchas veces quiere manipular ese orden, quiere confundirte, desordenando las cosas de Dios. Él es el desordenador, el destruidor, ¿verdad? Por eso habla Génesis al principio, ¿verdad? De que en Génesis 1:2, ¿qué dice? Que la tierra estaba, ¿qué? Desordenada. Ese no fue Dios. Dios no es un desordenador. ¿Quién era actuando ahí? Dice que había tinieblas. Dios no actúa en tinieblas. Primera de Juan capítulo 1 dice que en Dios no hay tinieblas, Dios es luz. Entonces cuando habla en Génesis 1:2, ¿de quién está hablando? De que el diablo estaba manipulando las cosas de Dios. Dios es un Dios de orden, pero la tierra dice estaba desordenada, vacía, ¿verdad? Había tinieblas. Y la mayoría de nuestras vidas, antes de venir a Cristo, así estaban. Mi vida por lo menos estaba, ¿qué? Desordenada, vacía, y estaba, ¿qué? En tinieblas. Esa era mi vida anterior. ¿Por qué? Porque era Satanás que tenía dominio sobre mi vida. Pero cuando yo decidí cambiar de ese dominio por el señorío de Cristo, vino la luz, vino el orden, vino la bendición, vino todo a establecer en gracia en mi vida, a darme un favor de conocerlo a Él. Ese es favor de Dios, poderlo conocer a Él. Gracias a Dios. Y eso estamos aquí, conociéndolo más. Entonces, es necesario que estemos afirmados en eso. Todo se establece ¿de qué? De lo espiritual a lo natural. Mi hermano, pon atención en esto, fíjate. Todo lo que sucede en tu vida, cualquier circunstancia, problema, situación difícil, tú no lo vas a poder solucionar actuando en lo natural, poniendo a tu atención en las condiciones que te rodean. Tienes que poner tu atención en ¿qué? En lo espiritual. Todo lo vas a poder ordenar si primero estableces ¿qué? Lo espiritual. Nuestra vida es desordenada, ¿por qué? Porque buscamos reaccionar lo natural de forma natural. Si viene la amenaza de que no tengo trabajo, actúo de natural. No hay para el trabajo, no hay para la renta, no hay para los estudios, no hay para los zapatos. No. Estoy empezando a actuar de una manera ¿qué? Natural. Hablando de mis necesidades. Pero Dios no quiere que hable de tus necesidades. Habla de su palabra, que Dios dice que Dios suple. Filipenses 4:19, ya te lo sabes. Eso es lo que debemos hablar. Eso es actuar de manera espiritual. Y cuando tú estableces lo espiritual, lo natural tiene que sujetarse a lo espiritual. Porque el orden está en ese sentido. El orden que puso Dios, ¿verdad? Todo se establece de lo espiritual a lo natural. Pero si tú te aferras a reaccionar en lo natural, Dios no puede actuar. Tú estás atando el poder de Dios. Porque estás reaccionando a las circunstancias de forma natural. Cuando venga la situación, tú no empieces a hablar lo natural, no actúes de manera natural. Responde con la palabra. Establécete con un fundamento espiritual que nos dice la palabra. Si viene la enfermedad, ¿qué debes de hacer?
Establecer lo que dice Isaías 53, que por sus llagas soy sano. Ya fui sanado. Tiempo pasado, cumplido está en Cristo. Eso es la manera de reaccionar de una manera ¿qué? Espiritual, para establecer lo que Dios ya decretó en ese orden. De que yo soy sano, porque ya hay una obra hecha en Cristo y que está en mi vida cumplida. Porque tengo esa obra en mí, es Cristo en mi vida. Es Cristo en mí, la esperanza de gloria. Entonces, siempre captemos eso. Establecer el orden que nos da ¿quién? Dios. Establecer lo espiritual primero, ¿para qué? Afecte ¿qué? Lo natural. Eso es muy importante que lo entiendas, porque si no entiendes esto, va a ser difícil que entiendas la obra de Jesucristo. Tienes que entender que todo, para que todo afecte en esta tierra, tiene que primero establecer ¿qué? Lo espiritual. Y ahorita vamos a entrar a 1 Corintios 11, que habla ¿qué? De la cena del Señor. Y nos hace recordar la obra de Jesucristo, que es la muerte espiritual de Jesús. Que habla de ¿qué? De su muerte. Pero la Biblia habla de dos tipos de muerte. ¿Sí se acuerdan? De que el hombre tiene la capacidad de morir dos veces. ¿Cómo? De manera física y de manera espiritual. Porque también de igual manera tiene la capacidad de nacer de dos maneras. De manera natural y de manera espiritual. Porque la Biblia habla que también, que somos un ser ¿qué? Tripartito. ¿Verdad? Somos tridimensionales. ¿Por qué? Porque dice en 1 Corintios 5:23 que somos ¿qué? Espíritu, alma y cuerpo. Eso tenemos que estarlo siempre conscientes. Somos ¿qué? Somos seres espirituales. Y en ese orden, no puedes cambiar ese orden, porque es el orden que nos da ¿qué? La palabra de Dios. Es primero siempre ¿qué? El espíritu. Ese eres tú. No tengo un espíritu, soy un espíritu. Y tengo un alma, que es mi voluntad, mis emociones, todo lo que está aquí en la mente. Ese es el alma. Pero dice que fuimos revestidos con un ¿qué? Con un cuerpo. Y la Biblia habla que en nosotros actúa un ser interior y un ser exterior. ¿Sí o no? Habla del hombre interior, habla del hombre exterior. Y que necesitamos armonizar esas dos esencias por medio de ¿qué? Del alma. Y el alma tiene que estar ¿qué? Renovada, instruida por la palabra, para que haya esa armonía entre esas dos esencias, entre esos dos entes, que es el hombre exterior y el hombre interior. ¿Verdad? Pero todo viene primero en que pongamos el orden. Es primero ¿qué? Tu espíritu. Si tu espíritu está alimentado, está fortalecido con la palabra, entonces el espíritu domina las demás partes y las sujeta a que se armonicen a la palabra de Dios. Porque muchas veces viene ese desorden en nuestra vida, esa preocupación, ese afán en nuestras vidas? Porque no alimentamos nuestro espíritu, no le damos ese orden. De eso hablaba en Mateo 6:33, de que primero es el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Si tú atiendes ese orden, por eso, y lo mismo decía, o sea, ¿por qué te preocupas por el pan, por la bebida, por el vestido? Y te da el orden de las cosas. ¿Qué no es primero la vida que el cuerpo? ¿Y qué no es que primero el cuerpo que el vestido? ¿Qué te estaba señalando ahí? Establece orden, prioridades. Todo nace del espíritu. ¿Por qué te preocupas del cuerpo cuando no tienes primero tu espíritu? ¿Qué no es primero la vida? ¿La vida dónde está? En el espíritu. Lo que me da vida a esta carne, ¿qué es? El espíritu. Y si tú no tienes primero esa prioridad que es el espíritu, lo demás se afecta. Se desencadena en ese orden. Entonces tú tienes que ir ¿qué? ¿A dónde? A la raíz. La raíz de toda situación, ¿dónde se da? Mucha gente cuando le dicen de una enfermedad, cuando le quieren sembrar una enfermedad por un médico, por un certificado, por un examen, se basan en ¿qué? En algo natural. ¿Sí o no? Un estudio de una persona, de un doctor, de un científico, no sé. ¿Verdad? Quiere sembrarte algo naturalmente, que lo examinan naturalmente. Pero tú, ¿qué debes de hacer? Contraatacar con algo ¿qué? Espiritual, para que eso no afecte tu vida. ¿Y cuál es el contraataque? Que por sus llagas soy sano. ¿Verdad? No importa lo que diga un certificado, no importa lo que diga un examen, no importa lo que diga un médico. Y no estoy menospreciando esas personas, estoy simplemente estableciendo el orden
de la palabra de Dios. Simplemente es lo que hago. ¿Estableciendo qué? El orden de la palabra de Dios. Y voy a la raíz, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y lo demás tiene que ser afectado por ese principio. Se desencadena. Pero tú tienes que ir a la raíz, teniendo conciencia de quién eres. Eres un espíritu renovado, renacido, nacido por la palabra, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Qué es incorruptible? Que no está contaminado, que no hay muerte, está todo perfecto en ti. Eres un espíritu perfecto por el nacimiento de Cristo en ti. Pero el diablo quiere desordenar eso, quiere contaminar eso. ¿Cómo? De que tú empieces a desordenar las cosas sin conocer realmente el orden de la palabra. Entonces, ¿estamos escuchando bien? ¿Me estoy dando a entender? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es el orden? Todo viene a través de ¿qué? Del Espíritu. Todo surgió de lo que no se veía para afectar lo que se ve. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros en eso? Ok, entonces ahora sí vamos a Hebreos 11. Créeme, te va a servir muchísimo eso para entender esto. Hebreos 11, te dije 1 de Corintios 11. Ahora sí, vamos a entrar a lo que es la enseñanza. Y voy a hacer lo más ágil posible porque esto ocupa horas. Créeme, esto es de muchas horas de estudio, pero vamos a tocar lo más fundamental de esta enseñanza. Así que pon toda tu atención y no dejes que el diablo te robe ninguna palabra de esta. ¿Ya está listo? 1 Corintios 11:23. Dice, porque yo he recibido del Señor, dice Pablo aquí por la palabra de Dios, dice, porque yo he recibido del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también, ¿qué? La copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comas este pan y bebas de esta copa, la muerte del Señor anunciarás hasta que Él venga. Gloria a Dios. Es maravilloso. ¿Cuál es el sentido de esto? ¿Hacer memoria de qué? De la obra de Jesucristo. Y lo hacemos a través de estos símbolos que son el pan y el vino. ¿Verdad? Son simplemente símbolos que hacen memoria de recordar la obra maestra del Señor Jesucristo, que es el sacrificio que hizo por cada uno de nosotros. Ese es el sentido de todo. Pero Dios requiere que para recibir esto, esta enseñanza, tengamos una actitud conforme a la palabra. ¿Necesitamos qué? Una actitud para recibir esta enseñanza. ¿Ah? Y la primera intención es de que tú pongas fe en esta obra, que muchos ya conocemos, pero que podemos profundizar en algunas cosas que todavía necesitamos amplificar con la palabra, y que ahorita lo vas a ver. ¿Dónde nos quedamos? Sigue en el versículo 27, continúa Pablo explicando más esto de la cena. Dice, de manera que cualquiera que coma este pan, beba esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese, digan todos, pruébese, pruébese cada uno a sí mismo, coma así del pan y beba de la copa, porque el que come, bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor juicio come y bebe para sí. Por lo cual muchos enfermos, debilitados entre vosotros, muchos duermen ya, dice el 31, si pues no nos examinamos a nosotros mismos, no seréis juzgados.
Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, mas para que no seamos condenados con el mundo, dice el Señor. De repente hay muchas palabras como que nos confunden, ¿verdad? Muchos todavía no captamos algunas palabras como el decir de que pruébese a sí mismo. ¿Qué es probarse a sí mismo? Según la palabra de Dios, en este sentido, por el contexto que nos da la palabra, él mismo lo aclara en el versículo 31. Pues si, en esta versión de Reina Valera lo aclara fácilmente, dice, si pues nos examinamos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué es probarse? Examinarnos a nosotros mismos, escudriñarnos a nosotros mismos, en ese sentido. ¿Ya? En ese sentido quiere que nos examinemos. ¿Para qué? O sea, ¿para qué queremos examinarnos? Para discernir, dice. Dice en el 29, dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, ¿qué? El cuerpo del Señor. Esa es la clave de toda esa enseñanza, que tú debes de discernir. ¿Qué es discernir? Exactamente, es traer un entendimiento. Dice que por la ¿qué? Fe, entendemos. Para que tú puedas discernir, tú tienes que tener que aplicar ¿qué? Fe a esta enseñanza. Eso es lo primero. Necesitas escuchar con fe. Eso te va a traer ¿qué? Discernimiento, entendimiento. Y vas a poder dividir la palabra. Esa es otra parte, otro sentido que nos da ese discernimiento, de poder dividir la palabra. Establecer las cosas del Espíritu que debemos tomar, para desechar las cosas naturales, que son que la religión, las costumbres, de que nos habían hablado antes de esta obra, pero de una manera que errónea. ¿Por qué? Porque eran costumbres, tradiciones que el hombre había entendido porque no había escudriñado, no había discernido la obra de Jesucristo. Entonces, eso es lo que nos llama a entender, de que nos desechemos que la costumbre, la tradición, la religión, para que discernamos completamente a través del Espíritu, ¿verdad? Dividiendo la palabra correctamente. O sea, esto nos conecta con lo que dice Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es ¿qué? Viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra, ¿para qué? Para dividir, para discernir, dice. Es dividir, ¿qué? El Espíritu, o sea, las cosas del Espíritu, las cosas que has obtenido naturalmente en el alma, en tus pensamientos. ¿Qué quiere decir? Que separes esas cosas, que no revuelvas, ¿verdad? Lo que es naturalmente, lo que has entendido naturalmente con lo espiritual. No revuelvas, ¿verdad? Tenemos que discernir para dividir y recibir la verdad absoluta que nos trae el Espíritu Santo, al examinar la obra de Jesucristo, la obra completa de Jesucristo. Porque Él no solo murió físicamente. La mayoría de las religiones entienden esa obra, pero nada más la entienden hasta dónde, hasta la cruz, ¿sí o no? Todo el mundo sabe que Jesús murió en la cruz, que Él se entregó ahí, que ahí derramó su sangre, que ahí habló muchas cosas. Pero eso nada más era lo físico, lo que podíamos captar con nuestros sentidos naturales. Y eso cualquiera lo puede hacer. Pero la verdad está en lo que no podíamos ver. ¿Qué pues no podíamos ver? La obra del Espíritu. Cuando Él se separó de su cuerpo, ¿para qué? Para ir al infierno, conforme dice su palabra. Porque dice que Él descendió a lo más profundo de la tierra. Mateo 12 del 40 en adelante dice que Él tenía que estar ¿qué? 3 días y 3 noches, conforme la profecía de Jonás. Así como Él estuvo, ¿verdad? En el pez 3 días y 3 noches, dice que Él tenía también que estar en ese lugar. Porque esa profecía era nada más una apariencia, una figura de lo que Jesucristo tenía que padecer, que tenía que estar en ese lugar. Hebreos 10:1 dice que toda la administración que vemos en el Antiguo Pacto era nada más que sombras, figuras de los bienes venideros, de lo que ahora estamos celebrando,
¿ya? De lo que ahora estamos gozando, de lo que ahora es una verdad absoluta y que la estamos viviendo, que es palpable. ¿Ya? Porque ahora tenemos tanta salud, tanta fortaleza. Porque ahora ya no es una figura, es algo ya establecido y que lo estás gozando. Yo tengo 6 años que no conozco una aspirina, no conozco una pastilla, no conozco ya ni un dolor de cabeza. Tengo 6 años que no he tenido necesidad de visitar ningún médico. Nada, absolutamente nada. De los que ya tienen tiempo aquí, yo creo que jamás me han visto que alguien me tenga que administrar por un dolor, por una enfermedad. Y no me estoy jactando por algo propio, me estoy jactando de un conocimiento que Dios me ha dado y establecer la salud que me pertenece a través de Jesucristo. Ese es el resultado y lo estoy palpando cada día. No hay nada mejor vivir sano completamente, sin dolor, sin aflicción, sin tener la preocupación de que alguien me tenga que operar, que alguien me tenga que meter mano, que alguien me tenga que abrir mi cuerpo. Y con eso no estoy condenando a nadie. Si alguien se necesita una operación, pues hágasela, si su fe todavía no la alcanza. Pero si realmente estás desarrollando tu fe, eso debe de manifestarse en tu vida y debes de palparlo con una salud divina, creyendo en Dios. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque estamos estableciendo el orden de la palabra. Ok, vamos entonces ahora sí, a discernir, vamos a entender y vamos a establecer con una verdad la obra de Jesucristo, que es en la cruz. ¿Qué pasó más allá de ese sacrificio? Vamos a 1 de Pedro, capítulo 3. 1 de Pedro, capítulo 3. No voy a tener tiempo de detenerme mucho en cada versículo. Entonces yo voy a dejarte tarea de que tú mismo lo termines de examinar en tu casa. Porque nos llevaríamos horas y horas. Pero te voy a dar simplemente que los fundamentos de esta doctrina, de la obra maestra de Jesucristo. Entonces, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. ¿Ya lo tienes? Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevar a Dios, para llevarnos a Dios, siendo la verdad que muerto en la carne, pero que vivificado en el Espíritu. Si tú pones tu fe en lo que está hablando aquí esta palabra, vas a captar rápidamente que está hablando de las dos muertes de Jesús. Habla de la muerte de Jesús, ¿qué? Físicamente, y habla de la muerte de Jesús, ¿qué? Espiritualmente, porque dice que tenía que ser su espíritu, ¿qué? Vivificado. Y para que un espíritu sea vivificado, primero tiene que morir. Ahora, te vuelvo a llevar al mismo sentido que establecí al principio. Todo sucede primero, ¿qué? En lo espiritual, para que se dé, para que afecte lo natural. Jesucristo tuvo dos muertes. Filipenses lo confirma, Filipenses 2. Dice que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Habla de dos muertes, no es un error lingüístico. Es una confirmación. ¿Verdad? Y Apocalipsis 22, si lo revisas, ahí te confirma que hay dos muertes, ¿verdad? Habla de dos muertes. Habla de la muerte física y habla de la muerte espiritual. Pero muchas veces creemos que es primero que lo físico que lo espiritual. Para que Jesucristo pudiera morir físicamente, ¿qué tenía que suceder primero? Mi hermano, nadie puede manifestar una muerte natural si primero no tiene una muerte espiritual. No existe esa manera. Porque entonces estaríamos rompiendo con el orden de la palabra. Para que Jesucristo pudiera morir físicamente, tenía que morir primero, ¿qué? Si Él no moría espiritualmente, era imposible que Él pudiera morir físicamente. Si Él no hubiera hablado antes de expirar, ¿qué dijo? Dios mío, ¿por qué me has? En ese instante, Él murió espiritualmente.
¿Y cuál fue la consecuencia de esa? Su muerte física. Si él no hubiera hablado, si no hubiera abierto su boca de esa manera, no hubiera hablado de esa manera, todavía estuviéramos viendo a Jesucristo colgado en esa cruz. Todavía. Todavía lo veríamos ahí colgado. Él tenía que... Señor, gracias, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Escucha bien esto. Esto no es leche, esto es carne. Esto es vianda. Esto es carne y necesitas simplemente recibirlo. Simplemente recíbelo. Porque hay un sistema que Dios puso en ti de fe. Y lo único que quiere que es tú te abras, lo aceptes, te apropies de él, porque es una palabra confiable en Dios. Entonces tú nomás recíbelo. Y eso va a traer un fruto en ti más abundante. Gracias, Señor. Entonces, ¿te fijas por qué era tan importante establecer ese orden? Nadie puede morir físicamente si no muere primero, ¿qué? ¿Por qué todos los hombres que vivieron en el antiguo pacto eran considerados, ¿qué? Muertos espirituales. ¿Por qué? ¿Por qué eran muertos espirituales? Se movían, existían. Pero ¿por qué la palabra les llama muertos espirituales? Efesios 2 dice que estaban muertos, ¿por qué? Por sus delitos y pecados. Es una verdad literal. ¿Por qué? Porque ellos no estaban conectados a Dios. Estaban separados de Dios, ¿por qué? Por el pecado. Había una división. No tengo tiempo para explicarte más esto, pero Santiago dice que el cuerpo sin espíritu, ¿qué es? Santiago 2. Así como la fe sin obras es muerta, así como el cuerpo sin espíritu es muerto, dice que la fe sin obras es muerta, pero ahí nos está dando una explicación de lo que es muerte natural. ¿Qué es una muerte natural? Cuando algo se separa, se desprende de ti. ¿Qué se desprende? ¿Qué se separa de ti? El espíritu. Cuando tu espíritu sale de este cuerpo, ¿qué pasa? Tu cuerpo se desploma. Deja de vivir, deja de respirar. ¿Te fijas? Pero para que tu espíritu se desprenda, tiene que primero ser separado de la raíz, que es ¿quién? Dios es la raíz de la vida. Mientras tú estés conectado a la raíz, al árbol, tienes vida. Y eso lo vemos esto se manifiesta hasta lo natural. Cuando tú arrancas una rama de un árbol, por ejemplo, no sé si a alguien le ha tocado, ¿alguien ha cortado pencas de un platanar? Cuando tú arrancas esa penca, la quitas del árbol, no se seca inmediatamente, ¿verdad? ¿Dura cuánto? Buen tiempo, semanas, no sé qué tanto tiempo, pero no se seca de inmediatamente. Esa rama todavía tiene ¿qué? Vida, todavía se madura y el fruto todavía es comible, pero por algún tiempo. Pero si esa rama no vuelve a ser conectada al árbol, en cierto tiempo, ¿qué pasa? Se seca, se pudre. Eso es lo mismo que sucede con nuestros espíritus cuando hay un cierto tiempo, que cuando el pecado entra en nuestras vidas y somos separados de ese árbol, que es Dios, que es la vida, ¿qué pasa? Nos vamos consumiendo. Nuestra vida se va consumiendo, se va secando, se va marchitando, lo que dice Pedro, ¿verdad? Que el hombre natural es como la hierba que se seca, ¿verdad? Que cae su flor y o sea, todo esto ya lo hemos visto. Entonces nos compara con eso, somos como la hierba cuando no estamos conectados, ¿qué? Al árbol de vida, que es Dios. Entonces por eso dice que estábamos muertos, ¿por qué? Porque estábamos separados de ¿qué? Del árbol de vida, a través de que por medio del pecado, ¿verdad? Porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Por eso estábamos muertos, que aunque nos movíamos, aunque respiraba, pero para Dios, legalmente, por la palabra, estaba ¿qué? Muerto, porque estaba separado de Dios. Entonces debemos entender esos preceptos. ¿Qué es una muerte natural? Cuando tu espíritu se desprende de tu cuerpo. Ahora, ¿qué es una muerte espiritual? Cuando tu espíritu se desprende ¿de quién? De Dios. Cuando se separa de Él. Eso es una muerte ¿qué? Espiritual. ¿Sí captamos? Pero te fijas, todo es consecuencia de ¿qué? De lo primero que es el espíritu. ¿Ya? Nunca puede venir la muerte física si no muere primero el espíritu. Jesús lo dijo también en Juan. Dijo, llegó la hora de glorificar, de que sea glorificado el Hijo. ¿Cómo? Que tenía que primero ser desnudo. Ser desnudo, dice, este grano, dice. Este grano debe ser ¿qué? Primero desnudo. ¿Y tiene qué?
morir. Entonces él tenía que, cuando hablaba de desnudo, es que tenía que separarse primero de quién, de Dios, para que pudiera el grano morir. Eso es lo que hablaba su palabra. O sea, él hablaba correctamente, dando el orden de qué, de las cosas. Todo sucede primero en lo espiritual. Para que tú sanes de cualquier enfermedad, tú tienes que establecer primero qué, lo espiritual. Y eso va a traer consecuencias en lo natural. ¿Sí captamos? Vamos a ir con el tema. Esto es muy importante. Tenemos que entenderlo completamente. Y esto es lo que está sucediendo ahora. Estamos discerniendo. Entonces dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos ¿a quién? A Dios. O sea, conectarnos otra vez ¿qué? A la raíz, al árbol, a la vida. Dios es ¿qué? Vida. Jesucristo dijo, nuestro Dios no es Dios de muertos, es Dios de ¿qué? De vivos. Y está hablando de una vida espiritual. Y cuando tu vida es espiritual, tu cuerpo es fortalecido, tu cuerpo es restaurado, tu cuerpo reacciona a la vida del Espíritu. Por eso es necesario mantenernos sustentados, ¿por qué? Por la palabra. Es ahí cuando debemos de discernir también lo que dice Mateo 4:4, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Ese es nuestro principal alimento, es lo esencial. De nada te vale que te hartes naturalmente cuando no te hartas primero espiritualmente. Deja que primero se sacie tu espíritu. Y eso es lo que estás haciendo ahora. ¿Saciando qué? Tu espíritu. Y cuando tu espíritu está saciado, está suplida tu necesidad. Cualquiera que sea. Cualquiera que sea. Está suplida. Porque tu espíritu es fuerte. Proverbios 18:14 dice que el espíritu se sostendrá ante cualquier enfermedad por su espíritu fortalecido. Soportarás cualquier cosa que te traiga el diablo, cualquier prueba, cualquier tentación, cualquier circunstancia, cualquier problema, la podrás pasar completamente fortaleciendo tu espíritu, estableciendo lo que es la raíz de todo, el espíritu vivificado por la palabra. Porque si el espíritu que levantó a Jesús de los muertos está en ti, eso vivificará tu cuerpo mortal, cualquier situación natural. Tiene que responder lo natural a lo establecido en lo espiritual. Gloria a Dios, gracias Señor. Gloria a Dios. Mateo 22. Gloria a Dios. Necesito ser más ágil. Gracias Señor, tú me ayudas. ¿Qué te dije? ¿Me perdonas si me equivoco? Es Mateo 26. Mateo 26. Gracias, Señor. Mateo capítulo 26. Entonces Pablo estaba hablando de qué? En Hebreos 11:23, ¿de qué hablaba Pablo? De la cena del Señor. Dice que él enseñaba lo que había recibido ¿de quién? De Jesús. Y vamos a ver lo que mismo Jesús dijo. Mateo 26, versículo 26. Dice, mientras comían, tomó Jesús el pan, bendijo y lo partió. Dio a sus discípulos y dijo, tomad y comed esto es mi cuerpo. Y tomen la copa, dice, y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo, beban de ella, ¿cuántos? Todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Y les digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid, hasta que el día en que beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Te fijas? Esto es lo que estaba confirmando ¿quién? Pablo. Esto es lo que le había instruido el Señor. Y él estaba confirmándolo a la iglesia de Corintios. Y que nos sigue confirmando a nosotros como creyentes. Esta enseñanza es básica para el creyente. Es el fundamento de nuestra vida cristiana. Amén. Vamos a Lucas 22. Lucas 22. Vamos a ser más rápidos en esto en el nombre de Jesús. Estamos fluyendo. Fíjense, Lucas 22. ¿Ya están? Versículo 14
en adelante dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa con los apóstoles. ¿De quién está hablando? De Jesús. Dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, fíjate lo que les habló Jesús otra vez. ¿Cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua? Digan todos, Pascua. Pascua. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de que padezca? Porque les digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿Por qué Jesús hablaba de esta manera? ¿Por qué decía que esta Pascua no se había cumplido? ¿Por qué? ¿Por qué expresaba eso? Si los judíos estaban celebrando esta Pascua desde Éxodo. ¿Sí recuerdan? Éxodo 12, donde surgió la primera ¿qué? Pascua. Porque Dios estableció esa celebración como ley, ¿ya?, para el pueblo judío. Y que ahora también otra vez lo establece en este nuevo pacto para nosotros. Porque dice que hagamos ¿qué? Memoria de esta obra. De esta ¿qué? Pascua. Muchos ya hemos oído qué es Pascua. ¿Qué es Pascua? Pasar por encima de, ¿verdad? Eso es Pascua. Y eso, bueno, ahorita vamos a ir para allá, pero entonces dice en el 16, porque les digo que no la comeré más. ¿De qué estaba hablando? De la Pascua, ¿verdad? Dice, porque les digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Wow. Vamos a 1 Corintios, capítulo 5. 1 Corintios, capítulo 5. Espero que estés anotando porque esto lo tienes que todavía profundizar en tu casa, pero 1 Corintios, capítulo 5. Dígame amén, si están ahí. Versículo 7. 1 Corintios, capítulo 5, versículo 7. ¿Ya están? Dice, aquí también nos explica Pablo todo esto que nos conecta con eso. Dice, limpiaos, dice, límpiense pues, ¿de qué? De la vieja levadura, para que seas nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, ¿de qué está hablando? De la Pascua, dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue, ¿qué? Sacrificada por nosotros. ¿Cuál era la Pascua del pueblo de Israel? La Pascua de que fueron ¿qué? Rescatados de Egipto. Esa era la Pascua del pueblo en el antiguo pacto. Pero ahora, ¿cuál es nuestra Pascua? La obra de Jesucristo. Esa es ¿qué? Nuestra Pascua. Eso es lo que hacemos memoria. Eso es lo que celebramos. ¿Verdad? La Pascua cumplida. La Pascua que se hizo ¿qué? Realidad a través de Jesucristo. Mi hermano, estamos en los últimos tiempos donde estamos viviendo las manifestaciones de las figuras, de las sombras, de que los antiguos padres anunciaban para nosotros. Estamos siempre viviendo ¿qué? Las manifestaciones de lo que Dios ya hizo por nosotros. Dios no va a hacer nada más por nosotros. Dios lo que busca ¿qué? Manifestemos todo lo que ya fue hecho. Nuestra Pascua ya fue cumplida, ya está hecha. Es una obra completa, no le faltó nada. Eres sano, eres rico, eres libre, eres santo, eres realmente fuerte. ¿Por qué? Porque tu Pascua ya fue cumplida, mi hermano. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir cuando tu Pascua es cumplida? Te lo voy a aclarar la misma palabra. Esta es tu Pascua. Gálatas capítulo 3. Esta es tu Pascua. Y esto es lo que debes de celebrar y entender completamente. Gálatas 3. Gálatas 3, por favor. Está agilizando la palabra del Espíritu. Estás recibiendo, gracias a Dios. Está fluyendo. Tú lo estás extrayendo de mí, créeme. No estoy siguiendo un patrón de estudio, estoy siguiendo al Espíritu que tú estás proclamando con tu corazón. Tú lo estás extrayendo de mí. No soy yo, tú lo estás haciendo con tu fe.
Tú lo estás extrayendo de mí. Tú estás demandando esto para tu corazón. Yo lo siento, está fluyendo. ¿Ya estás? Gálatas 3, versículo 13 y 14. ¿Qué dice? Cristo nos redimió ¿de qué? De la maldición de la ley. ¿Hecho por nosotros qué? Maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. ¿Para qué? ¿Para qué, mi hermano? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham te alcanzara a ti, a mí, a todo el que le recibe. Para que la bendición de quién, de Abraham, alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibas, te apropies, te establezcas en la promesa del Espíritu, que le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Mi hermano, esto es Pascua. ¿Lo captas? Mi hermano, ¿esto es qué? Pascua. La maldición ya no te puede tocar. Eres intocable. Mi hermano, eres libre completamente. Esta es tu Pascua, mi hermano, celébrala. Aleluya, celébrala. Esta es tu Pascua, mi hermano. La maldición está en la tierra, pero no te puede tocar. La maldición está en el mundo, pero a ti no te puede contaminar. Esta es tu Pascua, mi hermano. Esta es tu Pascua, mi hermano. Estás bendecido. Todo lo que el mundo ofrece, muerte, destrucción, enfermedad, tiene que pasar por encima de ti. Lee, por favor, te lo dejo de leer la primera Pascua. ¿Qué pasó? Dice que cuando vinieron todas esas plagas, todo ese desastre de Egipto, ¿qué pasaba? Toda esa maldición no podía tocar ¿a quién? Al pueblo de Dios. Mientras los egipcios estaban llenos de piojos, de moscas, de ranas, de mortandad, de destrucción, se morían todos sus hijos recién nacidos. ¿Qué pasaba con el pueblo de Dios? Eran intocables. Y esa era la Pascua de ese pueblo, pero era figura de que ahora esa es la verdad que tenemos ahora en Cristo. Ahora es una verdad totalmente establecida para tu vida. Eres intocable por la maldición. Porque la palabra lo dice. Porque Él ha decretado que esta es tu Pascua en Cristo y está cumplida para ti, para tu familia, para todo lo que tú hables. Eres un espíritu parlante y debes establecer lo que Dios dice de ti, lo que Dios ya te entregó, lo que Dios ya te confió. Tu Pascua está cumplida. ¿Lo ves? ¡Wow! ¡Qué gloria del Señor! ¡Wow! ¡Qué tremendo! Mi hermano, está fluyendo ese gozo, esa virtud del poder de Dios. Es tuya la Pascua. Por ti lo hizo. Mi hermano, hubo un hombre, un padre de familia, que amaba el deporte. Uno de sus deportes favoritos era el pescar. Era un pescador excelente. Tenía premios, tenía reconocimientos de unas grandes pescas, de los mejores pescadores. Él se deleitaba en ese deporte. Un día quedó viudo, murió su esposa, y lo único que él le satisfacía después de eso, pues era lo que te platico, su deporte. Y lo único que le quedó en su casa, porque sus hijos también ya lo habían dejado, ya tenían otras vidas, vivían muy lejos de él. Y lo único que le quedó en casa era un perro. Un perro que él estimaba mucho. Él cuidaba mucho también de su perro. Y cuando él salía a pescar, llevaba a su perro. Pero de repente cayó en una aflicción, una soledad. Y un día que estaba pescando a la orilla de un arroyo, él echó su sedazo, su caña, y esperando una buena pesca, el perro empezó de repente a ladrar mucho. Y cada vez que ladraba el perro, ¿qué pasaba? Los peces se espantaban porque el perro los ahuyentaba. Entonces él estaba queriendo callar al perro, ¿verdad?
le decía, cállate, cállate, cierra tu hocico. Y echaba otra vez el sedazo, echaba otra vez la caña. Y el perro otra vez volvía a ladrar. Y otra vez los peces. Ay. Entonces llegó el momento de que el cazador, el pescador, el señor ya no aguantó a ese perro. Entonces volvió a echar la caña, trató de otra vez de buscar otro lugar, más alejado del perro, pero el perro, pues, por costumbre, lo seguía. Y el perro otra vez lo halló donde estaba ahí queriendo pescar y otra vez empezó a ladrar. Entonces el señor se molestó, agarró al perro, estaba muy enfadado, agarró al perro, sacó una daga, le cortó las piernas, las 4 piernas y lo echó al río. Estaba muy molesto. ¿Ah? Y ahorita veo algunas caras que cuando les platico esto toman una expresión de molestia, dicen, pues qué feo, qué horrible, qué injusto. ¿Verdad? ¿Cómo se atreve a tratar así a ese animal? Pero cuando hablamos de la muerte de Jesucristo, mucha gente no se conmueve. Mucha gente toma como indiferencia esta doctrina, cuando hablamos realmente con la verdad de la palabra de Dios, cuando hablamos del sufrimiento de Jesucristo. Porque muchas veces vemos esas películas y que nos traen el recuerdo de todo ese sufrimiento, ¿verdad? De cómo fue flagelado, castigado, atormentado, golpeado, ¿verdad? Desfigurado completamente, como dice Isaías. Perdió toda su hermosura por causa de nosotros. Él llevó nuestro castigo, Él llevó nuestro dolor, Él llevó nuestra enfermedad, ¿verdad? Todo eso lo vimos físicamente. Muchos hubo testigos de eso y quedaron aquí pasmados, todos esos testimonios. El mismo soldado que estaba ahí y que lo vio expirar por última vez, él mismo dijo, en verdad, este era el Hijo de Dios, porque nadie podía haber soportado tremendo castigo. Nadie lo pudo haber hecho. Gloria al Rey. Te adoramos, Señor. Por eso es que el Señor se dolía cuando los fariseos lo criticaban, lo señalaban. Cuando Él sanaba a una persona en día sábado, Él mismo les dijo, ¿qué es legal? ¿Salvar la vida? ¿O dejar que una vida se destruya? ¿Qué es lo legal? Era doloroso también eso, porque decía, ustedes mismos son capaces de ir por un buey, por una vaca, sacarlo del pozo en el día de descanso, pero no son capaces de ayudar a uno de sus hermanos. No se conmueven del dolor ajeno. No les lastima el dolor de los semejantes. No se apropian de algo que es responsabilidad de cada uno de nosotros, porque Dios nos ha dado un poder para poder ayudar, pero estamos más preocupados por nosotros que por otras personas. Muchos estamos pensando que porque no tengo dinero, que porque no tengo trabajo, que porque no tengo un marido, porque no tengo una esposa, que porque estoy solo, que porque nadie me comprende, que porque nadie me escucha, porque nadie me ayuda, porque nadie me da nada. Cuando Dios está declarando que tú eres una fuente de provisión, porque tienes la Pascua de Jesucristo, eres una bendición. La bendición nos fue dada para capacitarnos y repartir, ser dadores, como Dios nos ha dado tantas y tantas cosas. Para eso es la bendición, no es para tu propio beneficio, porque Dios ya te llenó de beneficios, ya los tienes en ti. Tú no necesitas nada más. Lo único que tienes que hacer, declarar, confesar lo que Dios te ha dado, tu Pascua, que es Cristo. Dios te redimió de la maldición, para que la bendición esté actuando completamente en tu vida. Pero ¿por qué no actúa, mi hermano? ¿Por qué no tengo nada? ¿Por qué sigo sufriendo? Porque sigues creyendo en esas cosas naturales de las circunstancias y no estás estableciendo, no estás decretando, no estás confesando lo que Dios
dice que debes de hablar. Tú eres parlante como Dios. Necesitas hablar como Dios, necesitas actuar como Dios, necesitas pensar como Dios, pero eso no lo vas a hacer sin su palabra. Es imposible. Necesitamos su palabra. Gracias por aquellos que han permitido que esta enseñanza les toque su corazón y que respondan a la palabra. Dejemos de preocuparnos por nosotros mismos. Empecemos a actuar en fe, en amor. Desecha tus propias necesidades porque ya están suplidas. Desecha tus propias preocupaciones porque ya no tienes por qué preocuparte. Ya no tienes por qué afanarte. No sé cuánto tiempo te lleves pensando en ciertas cosas. Yo cuando el diablo me trata de enfocarme en una necesidad, en un problema, en una escasez, inmediatamente corro la palabra y desecho y declaro y confieso, desecho mis pensamientos. Me desarraigo de pensar lo que quiere pensar mi alma, lo que quiere pensar mis pensamientos, los quito por el poder de la palabra. Y empiezo a confesar lo que Dios dice de mí, lo que Dios habla de mí, lo que Dios ha establecido en mi vida. Soy una fuente de salvación. Soy una fuente de vida. Porque la fuente está en mí, es Cristo. Por eso soy una fuente de riquezas. Yo puedo dar porque tengo al dador. Yo puedo enriquecer a otros porque yo ya he sido enriquecido. Yo puedo salvar porque tengo al Salvador en mi vida. Para eso he sido llamado. Porque dice que debemos hacer las obras de Jesucristo. Lo que Él hizo por ti, Él espera que tú lo hagas. Pero la ventaja es que tú ya no tienes que ir a una cruz. Tú ya no tienes que ser flagelado. Tú ya no tienes que ser atormentado. Mi hermano, Él hizo lo más difícil. A nosotros nos dejó lo más fácil. Y eso es lo que nos hace más difícil. Lo fácil. Porque Él dijo que Él te prometió una vida fácil y ligera. Solo dice, solo entrégame tus cargas. Solo entrégame tus cargas. Deja de preocuparte. Deja de confesar necesidades. Entrégamelas a mí. Y empieza a poner todo tu interés en el reino. El reino se interesa por personas, hermano. Ganar almas. Ese es el verdadero interés del reino de Dios. Personas que podemos alcanzar. Créeme que hay una sed tremenda, hay un hambre tremenda en el mundo. Necesitan de Dios. Necesitan de que alguien les hable de Él. Necesitan conocerlo a Él. Y Dios necesita personas que hablen de Él. Ese es el llamado. Hoy quiero que celebres la cena del Señor hablando de tu Pascua. Eres libre. Eres bendito. Eres tierra deseable. El reino de Dios está en tu vida. El reino de Dios no es un lugar, es una forma de vida, un estilo de vida. La estructura de la vida cristiana es una relación con Dios. Si tu relación es buena con Dios, todas tus relaciones, sea social, política, familiar, laboral, estarán llenas de gracia. Porque tu relación es excelente con tu Dios. Todo va de lo espiritual a natural. Si hay una mala relación en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, con tus compañeros, amigos, es porque tú no has tenido una buena relación con Dios. Necesitas estar recordando siempre quién es tu Pascua. ¿Qué es quién? Jesucristo. Y a lo que nos ven, yo quiero que tú te apropies también de esto a través de esa obra de Jesucristo. Hoy no pude profundizar de todas esas cosas porque no es por el tiempo que tenemos, pero si lo que oíste realmente te ha convencido de que Jesucristo realmente llevó todo eso por nosotros, de que Él se entregó por nosotros, de que te amó profundamente y lo demostró con una obra perfecta en la cruz, y entregándose y renunciando a su propia vida para dárnosla. Porque Él dijo, yo vine para darles ¿qué? Vida, una vida abundante, una vida bendecida. Es bendición, la abundancia es bendición y es el poder de Dios para que podamos hacer todo lo que Dios dice que podemos ser ahora.
Entonces yo te pido que aquel que está ahorita observándonos y escuchándonos, que si tú quieres participar de esa obra, apropiarte de esa obra que recibas en tu corazón a Jesucristo y digas en tu corazón ahora, Señor Jesús, yo me arrepiento de todo mal. Yo me arrepiento por no conocer realmente tu obra, de todos los beneficios que has traído para esta generación, Señor, que ha creído en ti y que tú has restaurado y que has nuevamente bendecido, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has rescatado, tú nos has redimido y has traído nuevamente esa herencia perfecta que tenemos en ti. Ahora lo tenemos todo a través de ti, Señor. Yo renuncio al pecado, renuncio a la injusticia, renuncio a vivir de mi propia manera y reconozco que Dios, Padre, te levantó de entre los muertos al tercer día, como lo dice la Escritura en Romanos 10, versículo del 8 al 10, y dice que si yo confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, entonces recibo salvación a través de esta obra, que es la Pascua de Jesucristo cumplida en mi vida ahora. Lo recibo, lo tomo por la fe, en el nombre de Jesús, te declaro mi Señor y Salvador, y recibo ahora, Señor, tu obra completa. Gracias, Señor, porque tú lo hiciste por mí. Te agradezco, Señor, porque ahora te pertenezco y quiero vivir a través de ti, conocerte más a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Muy bien. Entonces, le agradezco. Busquen las enseñanzas de la Cena del Señor en línea. Ahí están. Van a poder profundizar más en esto. Yo nomás les di una pequeña pasada, pero conmovió mi corazón. Y yo sé que muchos también lo hizo. ¿Ah? Y pongamos siempre en orden lo que la palabra dice, ¿verdad? Para que nuestra vida también se alinee a lo que Dios quiere. Entonces, gracias les doy por escucharme, gracias porque han recibido, gracias porque están siempre dispuestos a ser enseñados por la palabra. Gracias, Señor. Entonces le doy paso al pastor para que podamos hacer esta celebración completa en el nombre de Jesús. Póngase de pie, vamos a hacer este acto sublime. Recuerden el perdón del Señor. Él nos perdonó todo. Si usted tiene algo contra alguien, perdónele. Si no, tendría la sangre del pacto por inmunda, dice la palabra. No tenga por inmunda la sangre del pacto, mi hermano. Perdone así como Cristo le perdonó a usted. Lo libró del infierno, de la enfermedad, de la pobreza, de la corta vida. Así es que perdone si tiene algo contra alguien. Van a pasar con el simbolismo de lo que representa el cuerpo y la sangre de Jesús, del Señor Jesús. Así es que ahí en el lugar donde usted está, puede tomarlo. Cierre sus ojos. Ahorita van a pasar ahí a su lugar y vaya cerrando sus ojos. Cierre sus ojos ahí. Cierre sus ojos. Él lo redimió de toda maldición. Él pagó el precio para que usted no tenga que sufrir. Él llevó toda enfermedad. A Él le cayó todo pecado. A Él le cayó toda enfermedad. Cierre sus ojos. Solamente cierre sus ojos. Ahorita que terminen de tomar el simbolismo de lo que representa el cuerpo y la sangre de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús.
Gracias, Jesús, por amarnos con ese amor tan grande. Con ese amor eterno tú diste tu vida. Nos perdonaste todo, Señor. Nos libraste de la muerte prematura, de la muerte eterna. Ahora vamos a ese lugar de gloria. Vamos al paraíso contigo, Señor, cuando nos vayamos de esta tierra. Todo por esa sangre derramada y ese cuerpo entregado que se dio en propiciación por nuestros pecados, en propiciación por nuestras iniquidades. Cuando usted toma el cuerpo de Cristo, usted está entendiendo que Él pagó el precio en esa cruz y ahí llevó toda enfermedad, y ahí llevó toda dolencia. ¿Ya entregaron? ¿Ya terminaron de entregar? Cuando usted toma la sangre o esa uva, ese jugo de uva que representa la sangre de Jesús, usted está tomando, usted está considerando y entendiendo que esa sangre fue derramada para limpiarnos, para quitarnos el pecado y la naturaleza de pecado que había en nosotros. Gracias, Jesús. Ya terminaron, ya todos tienen el simbolismo. Gracias, Señor Jesús. Tú pagaste el precio completo. Tú lo hiciste solo porque nos amabas. Tú lo hiciste porque me amabas, dígalo. Tú hiciste porque me amabas esto, Señor. Te entregaste a ti mismo. Nadie te quitó la vida. Tú la entregaste por mí, dígale. Solo porque me amabas. Me amabas desde antes de la fundación del mundo. Yo estaba contemplado en tus planes, dígale. Yo estaba en tus propósitos, Señor. Yo estaba contemplado en tu mente y en tu corazón. Yo ahí estaba, Señor. Gracias, Jesús. Ya todos tienen. Toma ese pedacito de pan, de galleta, de harina. Tómenlo en su mano derecha. Cierre sus ojos. El apóstol Pablo dijo, 1 Corintios 11, (23) porque yo recibí del Señor lo que también yo les he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, esto es mi cuerpo, esto es mi cuerpo, que por vosotros, que por ustedes se partió. Hagan esto en memoria de mí. Usted puede tomar ahora ese pedazo de harina cocido. Representa el cuerpo de Jesús que fue partido, mutilado, golpeado. Fue una carne molida por amor a nosotros. Ahora puede tomárselo. Solamente ponga en su mente a Jesús traspasado por esos clavos,
Jesús sufriendo todo lo propio, como eran desgarrados sus músculos en esa cruz. Ese es el cuerpo que fue partido por ustedes. Ese es el cuerpo que fue dañado por nosotros. Ahora puede tomar el simbolismo de la sangre de Jesús. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieres. Háganlo recordando mi sangre derramada por ustedes. En este momento solamente visualicen su mente ahí la sangre que fue derramada y salió de ese cuerpo, del rostro de Jesús. Él estaba aún en la cruz y había gotas de sangre cayendo, gotas de sangre que estaban corriendo por la cruz, cayendo en ese lugar de sufrimiento. Ahora puede tomar el simbolismo de la sangre de Jesús. Esto lo hizo para perdonarte todas tus ofensas, todos los pecados que había en ti. Él lo hizo para limpiarte de todo pecado y toda maldad, para que ahora tú vivas para la justicia, para que tú ahora andes en una nueva vida. Gracias, Jesús, por morir por mí. Usted dígale con sus propias palabras: gracias, Jesús, por bajar al infierno 3 días y 3 noches a sufrir por nosotros, porque me sustituiste en el infierno, Señor. Tú ya me perdonaste todo, Jesús. ¿Cómo no he de perdonar a mis semejantes si tú ya me perdonaste todo? Tú ya me perdonaste todos. Me diste vida cuando estaba muerto en mis delitos y pecados. Gracias, Jesús. Veo su amor y
Aquel que resucitó a la hija de Jairo,
es el mismo que estaba en ese tiempo aquí con nosotros. Él dio su vida por ti y no te va a dejar que quedes en ese lugar, en esa situación. Si tú estás enfermo o tienes un dolor, queremos desatar ese poder sobre ti en el nombre de Jesús. Si no hay ningún enfermo de este día, me invito a que tome asiento con el pan. Muy bien, pasen. No tomen asiento, quédense ahí parados. Vamos a administrar su poder, su gracia, su favor. Por favor, estén sus manos hacia acá. El Señor le conoce. Desde antes Él proveyó sanidad para su pueblo. Él le proveyó y Él es fiel. Nunca falla. Él nunca le va a fallar. Le vamos a invitar a que me siento, miren, aquí, siéntese. Vamos a invitar para que le ministre. Cierre sus ojos solamente. Van a tomar solamente de sus tobillos, van a tomar de ahí y vamos a imponer manos entre. Repita esto conmigo. Señor Jesús, tú ya proveíste la sanidad para mi cuerpo cuando tú la llevaste a aquella cruz. Dice Isaías 53, 4 y 5, que tú llevaste toda enfermedad, toda dolencia, y tú la llevaste por mí, la trasladaste a lo profundo del mar. Pero también dice, por tu llaga, por tus heridas, he sido sanado. Por eso ahora recibo parte de mi herencia, de la sanidad de mi cuerpo. Me declaro sana en el nombre que es sobre todo el nombre de Jesús. Ahora le vamos a hablar en el nombre de Jesús a esas vértebras, a ese daño que hay en esa vértebra. Ahora ordenamos un milagro creativo formándose en esa columna. Ordenamos una vértebra nueva ahora mismo en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu de Dios que ahora está aquí. En el nombre de Jesús, una vértebra nueva ahora que es traída del mundo espiritual, que ahora es puesta por el Espíritu de Dios en este cuerpo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Nueva ahora, nueva. En ese momento nueva. Se hace nueva esa parte. Ese hueso. Ahora, en lugar de estar astillado ahora mismo, es hecho nuevo. Por tu poder, Espíritu de Dios, por tu gracia, Jesús, y por tus llagas. Gracias, Señor. Diga, recibo esa parte de mis huesos nueva. Recibo ese milagro
Gracias Jesús, diga, porque ya soy sana. Gracias Jesús. 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 Contigo para siempre, eres mi sanador, mi libertador. Moriste en esa cruz, mi victoria está en ti. En el nombre de Jesús ahora desarrollamos